La carretera era mi mundo. Una cinta de asfalto que se desenrollaba bajo las llantas de mi tráiler como una promesa sin fin. Me llamo Arturo, y por más de 40 años, mi vida ha transcurrido en esta soledad acompañada, entre el rugido del motor y el murmullo constante de la radio. El sol de la mañana me pegaba en la cara a través del parabrisas, pintando el desierto de Sonora con tonos dorados y ocres. Era una belleza desoladora, un paisaje que te hacía sentir pequeño y, a la vez, dueño de todo lo que alcanzaba la vista. Mi Kenworth, el valiente, era más que una máquina. Era mi compañero, mi refugio, el caparazón metálico que me llevaba de un extremo a otro del país, desde Tijuana hasta la península de Yucatán, cargando los sueños y las necesidades de otros. Pero mi verdadero hogar, el ancla que me mantenía cuerdo en medio de la inmensidad, era la voz de Elena, mi esposa. Cada noche, sin falta, el ritual era el mismo. No importaba si estaba en una pensión polvorienta en los límites de Chihuahua o en un paradero moderno cerca de Monterrey. A las 9 en punto, su llamada entraba. Hablábamos de todo y de nada. De cómo le había ido en su jardín, de los chismes de las vecinas, del último capítulo de la telenovela que seguía con devoción. Me contaba de nuestros hijos, ya hombres hechos y derechos con sus propias familias, y de los nietos, cuyas risas yo coleccionaba en la memoria como tesoros. Esas llamadas eran el faro que me guiaba en la oscuridad, la prueba de que, más allá del horizonte de asfalto, había un lugar al que pertenecía, un amor que me esperaba. Llevábamos 45 años casados, y yo seguía sintiendo el mismo nerviosismo adolescente cada vez que su número aparecía en la pantalla de mi celular. Elena era mi vida entera, mi principio y mi fin. Aquella noche, sin embargo, algo fue diferente. La estática en la radio de Banda Civil había sido mi única compañía durante las últimas horas. Una sinfonía de interferencias y conversaciones rotas de otros colegas de la carretera. La señal del celular iba y venía, como es costumbre en esos tramos perdidos de la geografía mexicana. Decidí adelantar camino, cruzar el tramo más solitario del desierto antes de parar a descansar. Quería llegar a Hermosillo al amanecer, descargar y tener el resto del día para hacerle una buena revisión a El Valiente. La noche era clara, llena de estrellas que parecían al alcance de la mano. Era una de esas noches que te invitaban a la reflexión, a pensar en el camino andado y en el que quedaba por recorrer. Recordé nuestra boda, una fiesta sencilla en el patio de la casa de sus padres. Elena, con su vestido blanco y su sonrisa luminosa, parecía un ángel. Le prometí que nunca le faltaría nada, que trabajaría hasta el último aliento para darle la vida que se merecía, y lo había cumplido. O al menos eso creía. Teníamos nuestra casa, nuestros hijos habían estudiado, y aunque no nadábamos en abundancia, nunca nos había faltado lo esencial. El amor, sobre todo, nos sobraba. Fue entonces, mientras mi mente vagaba por los senderos de la memoria, que la radio cobró vida. No era la típica charla de camioneros. La voz era clara, nítida, como si el emisor estuviera sentado a mi lado. Era una voz de mujer, suave, melodiosa, pero no era cualquier voz. Era la de Elena. Mi corazón dio un vuelco. Era imposible. No había manera de que su voz se colara en la Banda Civil. Pensé que era el cansancio, una alucinación producto de las horas frente al volante. Apagué la radio y la volví a encender. El silencio. Solo el zumbido familiar de la estática. «Estás viejo, Arturo», me dije a mí mismo, soltando una risa nerviosa. «Ya estás escuchando cosas». Seguí manejando, tratando de concentrarme en la línea blanca que dividía la carretera. Pero la sensación de extrañeza no me abandonaba. Era como si el aire dentro de la cabina se hubiera vuelto más denso, cargado de una presencia invisible. Unos kilómetros más adelante, volvió a suceder. Esta vez, la conversación era más larga. «No sé si hice bien en guardar esto por tanto tiempo, Ricardo. Cada día me pesa más», decía la voz de Elena. El vello de mis brazos se erizó. El sudor frío comenzó a recorrer mi espalda. No era una alucinación. Era ella. Su tono, su cadencia, la forma en que alargaba la última sílaba de las palabras cuando estaba nerviosa. Era inconfundible. Pero, ¿con quién hablaba? ¿Ricardo? El nombre resonó en mi cabeza como un eco lejano y doloroso. Ricardo, mi compadre, mi mejor amigo, el que había sido como un hermano para mí. El que se había parado a mi lado en el altar el día de mi boda, el que había muerto en un accidente de coche en 1994. Una voz masculina respondió.
Una voz que no reconocí al instante, pero que tenía una familiaridad inquietante. Hiciste lo que tenías que hacer, Elenita. Era para protegerlo a él, a Arturo. Él nunca lo hubiera entendido. ¿Protegerme? ¿Protegerme de qué? La confusión se apoderó de mí, una niebla espesa que me impedía pensar con claridad. Pisé el freno de golpe. El valiente se quejó con un chirrido metálico, deteniéndose en medio de la nada, rodeado por la inmensidad silenciosa del desierto. Mis manos temblaban sobre el volante. Mi respiración era un jadeo irregular. ¿Qué demonios estaba pasando? Esto no podía ser real. Tenía que haber una explicación lógica. Quizás era una grabación, una broma de mal gusto de algún otro trailero que conocía mi historia. Pero, ¿quién podría ser tan cruel? ¿Y cómo habrían conseguido una grabación de Elena hablando con Ricardo? Ricardo llevaba casi 30 años muerto. La conversación continuó, ajena a mi tormento. Pero el secreto nos está consumiendo, Ricardo. A mí me ahoga en las noches y a ti te mantiene atado aquí. La voz del hombre, que ahora identificaba con un horror creciente como la de Ricardo, sonaba cargada de una tristeza infinita. Lo sé, pero pronto todo saldrá a la luz. La verdad tiene su propio tiempo, y el nuestro se acerca. La transmisión se cortó de repente, reemplazada de nuevo por la estática. Me quedé inmóvil, mirando la oscuridad más allá del parabrisas, sintiendo cómo el mundo que había construido durante 45 años se resquebrajaba bajo mis pies. Mi Elena, mi dulce y leal Elena, guardaba un secreto que involucraba a mi mejor amigo muerto. Y por alguna razón inexplicable, su conversación estaba siendo transmitida a través de mi radio, en medio del desierto, como un mensaje de ultratumba. La mente humana es una máquina extraña. Busca patrones, explicaciones, incluso en lo inexplicable. Mi primer impulso fue negarlo todo. El cansancio, el estrés, la soledad de la carretera. Seguro había una explicación racional. Quizás eran dos personas con voces increíblemente parecidas a las de Elena y Ricardo. Una coincidencia macabra, nada más. Pero en el fondo de mi alma, una certeza fría y pesada se instalaba. Lo que había escuchado era real. Las palabras exactas, el tono de sus voces, la intimidad de la conversación. Todo era demasiado preciso para ser una casualidad. Me sentía como un intruso, como si hubiera espiado por el ojo de una cerradura que daba a un cuarto oscuro de mi propia vida, un cuarto cuya existencia desconocía. Decidí llamar a Elena. Necesitaba escuchar su voz, la de verdad, la que me llegaba a través del teléfono y no de una frecuencia fantasma. Busqué mi celular con manos torpes. No había señal. Por supuesto que no. El desierto se tragaba las ondas, creando burbujas de silencio e incomunicación. Era irónico. Podía escuchar una conversación imposible entre mi esposa y un muerto, pero no podía hacer una simple llamada. Me recosté en el asiento, cerrando los ojos. Imágenes de Ricardo se agolpaban en mi mente. Su risa franca, los partidos de fútbol que jugábamos en el barrio, las cervezas que compartíamos después del trabajo. Él era el padrino de mi hijo mayor, Carlos. Había estado en cada momento importante de mi vida, hasta ese fatídico día de 1994. Recuerdo el funeral como si fuera ayer. La lluvia torrencial, el rostro devastado de su viuda, Sofía, y Elena, a mi lado, llorando en silencio, con una pena que parecía ir más allá de la pérdida de un amigo de la familia. En ese momento, atribuí su dolor a nuestra cercanía con él. Ahora, esa imagen adquiría un matiz diferente, más oscuro. ¿Qué secreto podían compartir? ¿Y por qué Ricardo, o quien fuera que usara su voz, decía que era para protegerme? Mi mente se disparó en 1000 direcciones, cada una más dolorosa que la anterior. ¿Una infidelidad? La idea era un puñal en el pecho. Elena y yo habíamos construido nuestra relación sobre la base de la confianza absoluta. Yo pasaba semanas, a veces meses, en la carretera. La tentación, para ambos, siempre había estado ahí, una sombra acechando en la distancia, pero siempre confié en ella, como confiaba en que el sol saldría cada mañana. ¿Podría haberme equivocado de una manera tan fundamental? ¿Habría sido mi vida entera una mentira cuidadosamente construida? La sola idea me provocaba náuseas. No, no podía ser. Elena no era así, y Ricardo era mi hermano. No me habrían hecho algo así. Tenía que haber otra cosa. Recordé las palabras.
El secreto nos está consumiendo. Eso implicaba un sufrimiento compartido. Y luego, a ti te mantiene atado aquí. ¿Aquí dónde? ¿En el más allá? La idea era tan descabellada que debería haberla descartado de inmediato. Pero en la soledad de la cabina, bajo un manto de estrellas indiferentes, lo sobrenatural no parecía tan imposible. Los tráileros estamos llenos de historias de fantasmas, de apariciones en la carretera, de la famosa curva del diablo. Siempre las había escuchado con una mezcla de escepticismo y fascinación. Nunca pensé que me tocaría protagonizar una. Decidí que no podía quedarme parado en medio de la nada, torturándome con conjeturas. Arranqué el motor de El Valiente, su rugido familiar un consuelo en medio del caos de mis pensamientos. Necesitaba llegar a Hermosillo, descargar, y sobre todo encontrar un lugar con señal para llamar a Elena. Necesitaba escuchar su voz, hacerle preguntas, aunque no sabía cuáles. No podía simplemente decirle, «Oye, mi amor, acabo de escuchar una conversación tuya con mi compadre muerto en la radio del tráiler. ¿Me explicas qué onda?». Me tomaría por loco. Y quizás lo estaba. Mientras conducía, la mente no paraba. Intenté reconstruir los años previos a la muerte de Ricardo. Éramos jóvenes, llenos de sueños. Yo empezaba en el negocio del transporte, con un camión viejo que se descomponía cada 2 por 3. Ricardo trabajaba en un banco. Le iba bien. De hecho, recuerdo que una vez, cuando las cosas se pusieron muy difíciles y estuve a punto de perder el camión, él me ofreció un préstamo. «Para eso estamos los compadres», me dijo, con una palmada en la espalda. Yo me negué. Mi orgullo era más grande que mis deudas. Quería lograrlo por mí mismo. ¿Tendría eso algo que ver? ¿Algún asunto de dinero que yo desconocía? Pensé en las menciones de lujo que a veces Elena hacía, casi como un anhelo lejano. Soñaba con viajar a Europa, con comprarse un bolso de Chanel como los que veía en las revistas. Yo siempre le decía que algún día, cuando me retirara y vendiera El Valiente, cumpliríamos todos sus sueños. Quizás su impaciencia la llevó a buscar un atajo, pero, con Ricardo, no tenía sentido. Él no era un hombre rico, solo tenía un buen trabajo. La voz de Ricardo en la radio había dicho, era para protegerlo a él, a Arturo. Él nunca lo hubiera entendido. ¿Qué era lo que yo no hubiera entendido? ¿Que mi esposa y mi mejor amigo tenían una relación a mis espaldas? No, eso sí lo hubiera entendido, y me habría destrozado. Tenía que ser algo más complejo, algo que, en su retorcida lógica, consideraban un acto de protección. Llegué a Hermosillo con las primeras luces del alba. La ciudad despertaba lentamente, perezosa. Dejé el tráiler en el patio de la empresa. Firmé los papeles de la entrega, y en lugar de ir a buscar un hotel para descansar, me senté en una banca de la plaza principal, con el celular en la mano. Las barras de señal estaban llenas. Era el momento de la verdad. Marqué el número de mi casa. Cada tono de espera era una eternidad. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Finalmente contestó. «Bueno», dijo su voz, la misma voz de la radio, pero esta vez era para mí. Sonaba somnolienta, dulce. «Hola, mi amor. Soy yo, Arturo». «Arturo, qué milagro, mi vida. ¿Cómo estás? ¿Ya llegaste?». Su tono era el de siempre, lleno de cariño, sin un atisbo de engaño. Y eso, extrañamente, me dolió más. «Sí, acabo de llegar a Hermosillo. Todo bien». Mentí. Nada estaba bien. «Oye, mi vieja, te llamaba para preguntarte algo». «Dime, mi amor, ¿pasó algo?». Notó la vacilación en mi voz. Ella me conocía mejor que nadie. «No, nada grave. Es solo que... anoche, manejando, me acordé mucho de Ricardo». Solté el nombre como un anzuelo, esperando ver qué tipo de reacción provocaba. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio que duró apenas un par de segundos, pero que para mí fue un abismo. «Ah, tu compadre», dijo finalmente, y su voz había perdido un poco de su calidez. «¿Por qué te acordaste de él?». «No sé, cosas de la carretera». Recordé los viejos tiempos, lo mucho que lo extrañamos. Hice una pausa, reuniendo el valor para la siguiente pregunta. «Elena, ¿tú guardas algún secreto sobre él? ¿Algo que yo no sepa?». El silencio que siguió fue aún más profundo, más pesado. Pude escuchar su respiración entrecortada. Sabía que la había acorralado. Sabía que había tocado una fibra sensible. «¿Por qué me preguntas eso, Arturo?». Su voz era ahora un susurro tembloroso. «Después de tantos años, ¿por qué ahora?».
No podía decirle la verdad. No todavía. Solo curiosidad, mi amor. Una idea tonta que se me metió en la cabeza. Olvídalo. No, Arturo. No es una idea tonta si te tiene así de preocupado, replicó, recuperando un poco de su firmeza. No hay secretos. Ricardo era tu mejor amigo, y lo quisimos mucho. Su muerte fue una tragedia para todos. Eso es todo. Sus palabras eran las correctas, las esperadas, pero su tono la traicionaba. Había algo más. Lo sentía en la médula de mis huesos. La conversación de la radio no había sido una alucinación. Era el eco de una verdad oculta. Una verdad que estaba a punto de destruir mi mundo, o quizás, de liberarme de una mentira que había vivido sin saberlo. Está bien, Elena, te creo. Mentí de nuevo. Tengo que colgar. Te llamo más tarde. Cuídate mucho, Arturo. Te amo. Yo también te amo, mi vida. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pantalla. El nombre de Elena, casa, brillando como una acusación. La amaba, sí. Pero por primera vez en 45 años, no estaba seguro de conocer a la mujer con la que había compartido mi vida. Y sabía, con una certeza aterradora, que no podría descansar hasta descubrir el secreto que mi esposa compartía con un hombre que había muerto en 1994. El camino por delante ya no era solo de asfalto. Se había convertido en un laberinto de dudas, mentiras y fantasmas. Y yo tenía que recorrerlo hasta el final. Me levanté de la banca y empecé a caminar sin rumbo por las calles de Hermosillo. La gente pasaba a mi lado, absorta en sus propias vidas, ajena al terremoto que sacudía la mía. Entré a un café, pedí un americano bien cargado y me senté en una mesa junto a la ventana. Necesitaba pensar, ordenar las piezas de este rompecabezas imposible. La negación de Elena, aunque predecible, me había afectado más de lo que esperaba. Su voz, tensa y evasiva, era la confirmación que no quería pero que necesitaba. Había un secreto, uno grande, y estaba dispuesta a mentirme para protegerlo. Mi mente regresó a la conversación de la radio. Hiciste lo que tenías que hacer, Elenita. Era para protegerlo a él, a Arturo. Él nunca lo hubiera entendido. La frase rebotaba en mi cráneo como una pelota de goma. ¿Qué era tan terrible que yo no pudiera entender? Mi orgullo, mi terquedad, mi visión a veces demasiado simple del mundo. Siempre he sido un hombre de principios claros. El trabajo duro, la honestidad, la lealtad, blanco y negro. Quizás el secreto vivía en una zona de grises que yo era incapaz de ver. Me puse a analizar a Ricardo. Era un hombre bueno, un amigo leal. O eso creía yo. Pero todos tenemos nuestras sombras. Recordé que en los últimos meses antes de su muerte andaba raro, más callado, pensativo. A veces lo encontraba con la mirada perdida. Se lo atribuía al estrés del banco. En esa época, a principios de los 90, la economía del país era un caos, crisis, devaluaciones. Mucha gente perdió su dinero. Ricardo manejaba las cuentas de clientes importantes, gente con poder. Quizás se metió en problemas. Quizás vio algo que no debía. ¿Y si Elena sabía algo? ¿Por qué callar? ¿Por miedo? Saqué una libreta y un bolígrafo de la mochila que siempre cargo conmigo. Era un hábito de trailero, apuntar rutas, gastos, teléfonos. Pero esta vez la iba a usar como un detective. En la primera página escribí, el secreto de Elena y Ricardo. Debajo empecé a listar las pistas, por pocas y extrañas que fueran. Conversación en la radio del tráiler. Voz de Elena, Plas. Voz de Ricardo, muerto en 1994. Mencionan un secreto para protegerme. Elena niega todo por teléfono, pero su voz la delata. Ricardo, o su voz, dice que el secreto lo mantiene atado aquí. Al más allá, Ricardo andaba extraño antes de morir. Miré la lista. Parecía el argumento de una película de terror, pero era mi vida. Sentí una punzada de ira. Ira contra Elena, por mentirme. Ira contra Ricardo, por llevarse un secreto a la tumba que ahora regresaba para atormentarme. E ira contra mí mismo, por haber sido tan ciego durante tantos años, como no me di cuenta de nada. Tan absorto estaba en mi mundo de carreteras y motores que no vi lo que pasaba en mi propia casa. La idea de una infidelidad seguía ahí, agazapada en un rincón de mi mente, pero cada vez me parecía menos probable. Si hubiera sido una simple aventura, ¿qué sentido tendría la frase «él nunca lo hubiera entendido»? Un engaño es un engaño. Es doloroso, es una traición, pero se entiende. Esto era otra cosa, algo más enrevesado.
algo que desafiaba la lógica. Decidí que mi siguiente paso sería hablar con Sofía, la viuda de Ricardo. Vivía en Culiacán. No la había visto en años, desde el último aniversario luctuoso de mi compadre al que pude asistir. Nuestra relación se había enfriado con el tiempo, como a veces pasa. La vida sigue, las distancias crecen. Pero si alguien podía saber algo sobre los últimos meses de Ricardo, era ella. Culiacán no estaba en mi ruta, pero al diablo con la ruta. Esto era más importante que cualquier carga. Llamé a la empresa y me reporté enfermo. Dije que tenía una fuerte infección estomacal, el pretexto clásico del trailero. Me dijeron que me cuidara, que me tomara los días que necesitara. La mentira me supo amarga en la boca, pero era necesaria. Antes de salir de Hermosillo, pasé por un cajero automático. Necesitaba efectivo. Mientras esperaba la transacción, mi mente divagó hacia nuestras finanzas. Siempre habíamos sido cuidadosos con el dinero. Elena era una administradora increíble. Hacía magia para estirar mi sueldo. Pero ahora una nueva duda se instalaba. ¿De dónde salía realmente nuestro dinero? ¿Era solo de mi trabajo? La idea de que hubiera otra fuente de ingresos, una que yo desconocía, me resultó profundamente perturbadora. ¿Podría el secreto estar relacionado con dinero? Ricardo trabajaba en un banco. Las piezas empezaban a encajar de una manera que no me gustaba nada. Recordé que, poco después de la muerte de Ricardo, Elena insistió en que abriéramos una cuenta de inversión. Yo no entendía mucho de eso, así que le di el control total. Es para nuestro futuro, Arturo, para cuando te retires, me dijo. Confié en ella. ¿Fui un ingenuo? La posibilidad de que el dinero que creía haber ganado con el sudor de mi frente tuviera un origen turbio era un golpe directo a mi orgullo, a mi identidad. Era como descubrir que los cimientos de tu casa están podridos. Con los bolsillos llenos de dinero y la cabeza llena de dudas, me dirigí a la central de autobuses. Dejaría a El Valiente descansando y tomaría un camión a Culiacán. Era más rápido y me daría tiempo para pensar. El viaje duró varias horas. Miraba por la ventana el paisaje cambiante, pero no lo veía. Mi mente estaba en otro lugar, en 1994, tratando de desenterrar recuerdos, de encontrar una pista que se me hubiera escapado. Recordé una conversación con Ricardo, unas semanas antes de su accidente. Estábamos en una cantina, celebrando no recuerdo qué. Él había bebido más de la cuenta. «Compadre», me dijo, con la voz pastosa, «a veces, para hacer lo correcto, hay que hacer cosas que parecen incorrectas. Hay que ensuciarse las manos por la familia». En ese momento, no le di importancia. Lo tomé como el desvarío de un borracho. Pero ahora, sus palabras adquirían un peso profético. ¿Se había ensuciado las manos por mí? ¿Y había arrastrado a Elena con él? Llegué a Culiacán al anochecer. Me hospedé en un hotelito sencillo cerca del centro. No tenía el teléfono de Sofía, así que la busqué en la guía telefónica, a la antigua. Para mi sorpresa, seguía viviendo en la misma casa que compartía con Ricardo. La misma casa donde tantas veces nos reunimos a comer carnitas los domingos, mientras nuestros hijos jugaban en el patio. El corazón se me encogió de nostalgia y de aprensión. A la mañana siguiente, después de un desayuno que apenas probé, tomé un taxi a su casa. Mientras el coche avanzaba por calles que me resultaban vagamente familiares, ensayaba en mi mente lo que le diría. No podía llegar y soltarle la bomba. Tenía que ser sutil, cuidadoso. Estaba lidiando con heridas antiguas, no solo las mías, sino también las suyas. La casa era exactamente como la recordaba, solo que la pintura se veía un poco más desgastada, y el jardín, antes impecable, ahora lucía un poco descuidado. Toqué el timbre y esperé, sintiendo el pulso acelerado en mis sienes. La puerta se abrió y allí estaba ella, Sofía. Los años no habían pasado en vano. Tenía más arrugas alrededor de los ojos y el cabello completamente blanco, pero su mirada seguía siendo la misma. Inteligente, directa, un poco triste. Me reconoció al instante. «Arturo», dijo con una mezcla de sorpresa y confusión. «¿Qué haces aquí?» «Hola, Sofía. Perdona que aparezca así sin avisar. Estaba de paso por Culiacán y quise venir a saludarte». Me miró por un momento, escrutándome. Sofía siempre había sido perceptiva. Sabía que había algo más detrás de mi visita casual. «Pasa, no te quedes ahí afuera», dijo, haciéndose a un lado. «Estás en tu casa». El interior de la casa era un museo de recuerdos. Las mismas fotos en las paredes. La de su boda, la de Ricardo con nuestro ahijado en brazos, la de los 4 juntos en unas vacaciones en Mazatlán.
El aire olía a nostalgia. ¿Quieres un café?, me ofreció. Sí, por favor. Nos sentamos en la sala, en los mismos sillones de siempre. Hubo un silencio incómodo, el que se produce cuando dos personas que compartieron mucho se reencuentran después de demasiado tiempo. ¿Y cómo has estado, Sofía? ¿Los hijos? Rompí el hielo. Hablamos un rato de nuestras familias, de cómo la vida nos había llevado por caminos distintos. Ella me contó que su hijo, mi ahijado Ricardo Jr., se había ido a vivir a Estados Unidos y que trabajaba como ingeniero. Estaba orgullosa de él. Finalmente, después de agotar los temas triviales, me armé de valor. Sofía, en realidad, no estoy aquí solo para saludarte. Necesito preguntarte algo sobre Ricardo. Su sonrisa se desvaneció. Dejó la taza de café sobre la mesa. Su expresión se volvió cautelosa. ¿Sobre Ricardo? ¿Después de tanto tiempo? Sé que es extraño, pero han pasado cosas que no entiendo. Y creo que tú podrías ayudarme a encontrar respuestas. Me miró fijamente. ¿Qué clase de cosas, Arturo? Respiré hondo. En los últimos meses antes del accidente, ¿notaste algo raro en él? ¿Estaba preocupado por algo? ¿Por el trabajo, quizás? Sofía desvió la mirada hacia la foto de su boda en la pared. Sus ojos se empañaron. Ricardo siempre fue un hombre reservado, dijo en voz baja. Pero sí, en esa época andaba diferente, distante, como si cargara con un peso muy grande. Yo pensaba que era el estrés del banco, la crisis económica, pero había algo más, algo que no me quería contar. Hizo una pausa, como si debatiera internamente si debía continuar. Una noche, lo encontré en su estudio, quemando papeles. Había una caja llena de documentos, estados de cuenta, cosas del banco. Le pregunté qué hacía y me dijo que solo estaba limpiando, deshaciéndose de cosas viejas. Pero su actitud era extraña, casi febril. Estaba asustado, Arturo. Nunca lo había visto así. Mi corazón empezó a latir con más fuerza. Quemando papeles. ¿Y sabes qué eran esos papeles? No me dejó ver. Pero al día siguiente tuvo una discusión muy fuerte por teléfono. No sé con quién hablaba, pero le oí gritar. No me pueden obligar a hacer esto. Es mi amigo, es mi compadre. Después de eso se encerró en sí mismo. Unas semanas después, tuvo el accidente. La pieza del rompecabezas que Sofía me acababa de dar era crucial. Ricardo estaba siendo presionado para hacer algo en mi contra, algo que él consideraba una traición, y tenía que ver con papeles del banco. Sofía, ¿tú crees que el accidente fue un accidente? La pregunta quedó flotando en el aire, cargada de una implicación terrible. Ella me miró, y en sus ojos vi el reflejo de un miedo que había vivido con ella durante casi 30 años. A veces en la noche, cuando no puedo dormir, pienso en eso, confesó con la voz rota. La policía dijo que perdió el control en una curva, que iba demasiado rápido. Pero Ricardo era un conductor prudente. Y esa mañana, antes de salir, me dio un abrazo muy fuerte y me dijo, pase lo que pase, quiero que sepas que todo lo que hice, lo hice por mi familia. Y por Arturo. Nunca entendí qué quiso decir. Las lágrimas corrían ahora por sus mejillas. Me acerqué y le puse una mano en el hombro, sintiéndome un miserable por haberla hecho revivir ese dolor. Pero tenía que seguir. Una última pregunta, Sofía. Y necesito que seas completamente honesta conmigo. Elena, mi Elena, ¿tuvo algo que ver en todo esto? ¿Habló contigo en esa época? ¿Te dijo algo? Sofía se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Me miró directamente a los ojos. Su respuesta sería la que confirmaría o destruiría mis peores sospechas. Elena vino a verme una semana después del funeral, dijo con voz firme. Estaba destrozada, igual que yo. Me dijo que Ricardo le había confiado un secreto, algo muy importante que yo no debía saber para protegerme. Me hizo jurar que nunca te preguntaría nada, que confiara en que todo se había hecho por el bien de todos. Ahí estaba, la confirmación final. El secreto era real, y Elena era su guardiana. ¿Y qué más te dijo? Pregunté con la garganta seca. Me entregó un sobre. Dijo que Ricardo se lo había dado a ella para que me lo diera a mí, pero solo si algún día la situación se volvía desesperada. Me dijo que eran nuestro seguro de vida. Nunca lo abrí. Me dio miedo. Lo guardé en una caja de seguridad en el banco. Un sobre. Un seguro de vida. La conversación de la radio. Los papeles quemados. La confesión de Ricardo a Sofía. Todo empezaba a conectarse, formando la imagen de una conspiración, de un sacrificio. Y en el centro de todo, mi esposa.
sosteniendo los hilos de un secreto que se negaba a morir. Sofía, le dije, con una determinación que no sabía que poseía, creo que ha llegado el momento de abrir ese sobre. La decisión estaba tomada, pero el camino hacia el banco se sintió como el más largo de mi vida. Sofía, aunque nerviosa, pareció sentir un extraño alivio, como si el peso de guardar ese sobre durante casi 3 décadas finalmente fuera a ser levantado de sus hombros. Mientras íbamos en el taxi, ninguno de los dos habló. El silencio estaba lleno de preguntas sin respuesta, de fantasmas del pasado que habían decidido regresar. Yo pensaba en Elena. ¿Qué clase de mujer era? Que podía guardar un secreto de tal magnitud, incluso a la persona que más la amaba. La imagen que tenía de ella, la de la esposa abnegada, la compañera leal, se desmoronaba pieza por pieza, revelando a una desconocida. Y sin embargo, una parte de mí, la parte que la amaba incondicionalmente, se aferraba a las palabras de la radio. Era para protegerlo. ¿Podría un acto nacido de la mentira ser, en el fondo, un acto de amor? Llegamos a la sucursal del banco, un edificio imponente en el centro de Culiacán. El aire acondicionado nos golpeó al entrar, un contraste helado con el calor húmedo de la calle. Sofía se dirigió a la sección de cajas de seguridad. Yo la esperé en la sala, sintiéndome fuera de lugar con mis botas de trabajo y mis jeans gastados en medio de ejecutivos con trajes caros y mujeres que parecían salidas de una revista. Me sentí como un impostor en un mundo que no era el mío, el mundo de las finanzas, de los secretos guardados bajo llave. Recordé las aspiraciones de Elena, su deseo por una vida más lujosa. Quizás este secreto era la llave a esa vida, una llave comprada a un precio demasiado alto. Pensé en las veces que me había quejado del dinero, de las largas ausencias. La había empujado yo, con mis quejas y mi ceguera, a los brazos de este pacto silencioso con Ricardo. La culpa, un veneno lento, comenzó a filtrarse en mis venas. Sofía regresó unos minutos después, pálida pero con una expresión decidida. Llevaba en sus manos una caja metálica, pequeña y de aspecto antiguo. Nos sentamos en una salita privada que un empleado del banco nos ofreció amablemente. Sofía sacó una llave de su bolso, la introdujo en la cerradura de la caja y la giró. El clic de la cerradura al abrirse resonó en el silencio como un disparo. Dentro de la caja, sobre un lecho de terciopelo rojo descolorido, había un único sobre amarillo, grueso y sellado con cera. El nombre de Sofía estaba escrito en la parte delantera con la caligrafía pulcra y ordenada de Ricardo. «No sé si estoy lista para esto, Arturo», susurró Sofía, con la mano temblando sobre el sobre. «Estamos juntos en esto, Sofía», le respondí, poniendo mi mano sobre la suya. «Sea lo que sea, lo enfrentaremos». Ella asintió, respiró hondo y rompió el sello de cera. Dentro del sobre había varios documentos doblados y una carta. Sofía desdobló la carta primero. Era la letra de Ricardo. Empezó a leer en voz alta, su voz quebrándose con cada palabra. «Mi queridísima Sofía, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo y que la verdad, por dolorosa que sea, necesita salir a la luz. Perdóname por el secreto que te he ocultado. Lo hice para protegerte a ti y a nuestra familia, y también para proteger a mi compadre Arturo, que es un hombre demasiado bueno y honesto para el mundo en que vivimos». Mi corazón se detuvo. Ricardo lo confirmaba todo. «Hace unos meses», continuó leyendo Sofía, «descubrí un fraude masivo en el banco. Uno de nuestros clientes más importantes, un político muy poderoso llamado Ignacio Montero, estaba usando el banco para lavar dinero del narcotráfico. Estaba desviando fondos, creando empresas fantasma y robando a manos llenas. Cuando lo descubrí, intenté reportarlo a mis superiores, pero me di cuenta de que ellos también estaban involucrados. Estaban todos comprados. El nombre de Ignacio Montero me sonó vagamente. Un político de la vieja guardia, de esos que aparecen en las noticias rodeados de guardaespaldas y que siempre tienen una sonrisa falsa en el rostro. Me amenazaron. Me dijeron que si hablaba, mi familia pagaría las consecuencias. Estaba atrapado, pero lo peor vino después. Montero y sus secuaces del banco decidieron usar a un chivo expiatorio para cubrir sus huellas si algo salía mal, y me ordenaron que preparara todo para que ese chivo expiatorio fuera mi compadre, Arturo. Su negocio de transporte era la coartada perfecta. Podían simular que usaba sus camiones para mover el dinero, falsificar su firma
crear un rastro de papeles que lo incriminara sin que él siquiera se enterara. Iban a destruir su vida, a meterlo en la cárcel por décadas, y todo para salvar su propio pellejo. Sentí que el aire me faltaba. La habitación empezó a dar vueltas. Así que ese era el secreto. No era una infidelidad, era algo infinitamente peor. Una conspiración para destruirme, orquestada por gente poderosa. Y mi mejor amigo había sido forzado a ser el verdugo. No podía permitirlo, Sofía. La voz de Sofía era apenas un susurro. No podía traicionar a mi hermano. Pero tampoco podía enfrentarme a ellos directamente. Me habrían matado y luego habrían ido a por vosotros. Así que ideé un plan desesperado, un plan arriesgado. Necesitaba ayuda, alguien de confianza absoluta que pudiera guardar el secreto más grande de todos. Y solo había una persona en el mundo capaz de hacerlo. Elena. Elena. Por supuesto. Ella era la única. Fuerte, inteligente, leal. Ricardo sabía que podía confiarle su vida, y la mía. Le conté todo a Elena. Le expliqué la trampa que le estaban tendiendo a Arturo. Vio el miedo en mis ojos y entendió la gravedad de la situación. Al principio quiso que fuéramos a la policía, pero le hice ver que la policía también estaba comprada por Montero. No teníamos a nadie. Estábamos solos. Fue entonces cuando se nos ocurrió la única salida posible. Si no podíamos evitar que el fraude ocurriera, teníamos que quedarnos con la prueba definitiva para exponerlos en el futuro. Pero para eso, necesitábamos dinero. Mucho dinero. Para desaparecer si era necesario. Para contratar a los mejores abogados. Para proteger a nuestras familias. Y la única manera de conseguirlo era tomar una parte del dinero que Montero estaba lavando. Un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. Ricardo y Elena no solo habían descubierto un crimen, se habían convertido en parte de él. Se habían ensuciado las manos, como me había dicho Ricardo en aquella cantina. Fue la decisión más difícil de mi vida. Me convertí en lo que más odiaba, un ladrón, pero no veía otra opción. Falsifiqué una serie de transferencias, desviando una cantidad considerable de dinero de Montero a una cuenta secreta en el extranjero, una cuenta a la que solo Elena tendría acceso. Creé un rastro de papeles falsos que apuntaban hacia un testaferro inexistente. Era mi forma de sabotear su operación desde dentro y, al mismo tiempo, crear un fondo de guerra para nosotros. Los documentos que tienes en este sobre son las pruebas originales del lavado de dinero de Montero. Números de cuenta, nombres, fechas, todo. Y también los detalles de la cuenta secreta que abrí. Es nuestro seguro de vida. Elena sabe cómo acceder a ella. Así que la cuenta de inversión de Elena no era solo para un bolso de Chanel, era un cofre de guerra. El dinero que habíamos estado usando todos estos años, el que había pagado la universidad de mis hijos, el que nos había dado una vida cómoda, era dinero manchado, dinero robado a un criminal. La ironía era brutal. Mi plan era simple. Una vez que el dinero estuviera a salvo, yo desaparecería. Fingiría un accidente. Dejaría que creyeran que el cobarde que los ayudó se había asustado y había huido o había muerto. Era la única manera de que dejaran de buscar, de que dejaran en paz a nuestras familias. Le pedí a Elena que guardara el secreto, que nunca le dijera nada a Arturo, porque su reacción, su ira, su orgullo, lo pondría en peligro. Le pedí que usara el dinero con sabiduría, para proteger a los suyos y para esperar el momento adecuado para usar las pruebas y hacer justicia. El accidente no había sido un accidente. Había sido un suicidio simulado. Un sacrificio. Ricardo había dado su vida para salvar la mía. Y Elena había cargado con el peso de esa mentira, sola, durante 30 años. El dolor que sentí en ese momento fue abrumador. Dolor por mi amigo, por su sacrificio. Dolor por mi esposa, por la carga que le impuse sin saberlo. Y una rabia inmensa, una rabia fría y afilada, contra Ignacio Montero y la gente que le había robado la vida a mi compadre. Perdóname, Sofía, por este engaño. Espero que algún día puedas entender que lo hice por amor. Cuida de nuestro hijo. Y, Arturo, si por alguna razón del destino llegas a leer esto, quiero que sepas que fuiste el hermano que nunca tuve. Vive la vida que yo no pude vivir. Sé feliz. Y haz justicia. Es lo único que te pido. Con todo mi amor. Ricardo. Sofía terminó de leer y se derrumbó en sollozos. La abracé y lloramos juntos. Lloramos por la amistad perdida, por el tiempo robado, por la terrible belleza del sacrificio de Ricardo. En ese momento, todo mi resentimiento hacia Elena se disolvió.
reemplazado por una admiración y un amor aún más profundos. Había sido mi protectora silenciosa, mi guardiana. Había vivido una mentira para preservar mi vida y mi integridad. La conversación de la radio no era un fantasma que venía a atormentar. Era un llamado a la acción. Era la voz de Ricardo, atado a su secreto, pidiendo, a través del velo de la muerte, que finalmente se hiciera justicia. Miré los otros documentos en el sobre. Eran estados de cuenta de bancos suizos, listas de transferencias, nombres. La prueba irrefutable que hundiría a Ignacio Montero. Ahora entendía por qué la voz de Ricardo había dicho: pronto todo saldrá a la luz. La verdad tiene su propio tiempo, y el nuestro se acerca. El tiempo era ahora. Y el encargado de llevar esa verdad a la luz era yo. Mi vida como trailero, mi rutina. Todo había terminado en el momento en que encendí esa radio en el desierto. Una nueva carretera se abría ante mí. Una mucho más peligrosa. El camino de la venganza y la justicia. Y lo primero que tenía que hacer era ir a ver a mi esposa. Teníamos 30 años de silencio de los que hablar. El viaje de regreso de Culiacán a mi casa en las afueras de Guadalajara fue una tortura silenciosa. El autobús devoraba kilómetros de asfalto, pero mi mente estaba estancada en esa salita del banco, con la carta de Ricardo en mis manos. Cada palabra resonaba en mi cabeza, reconfigurando mi pasado, mi presente y mi futuro. Ya no era Arturo, el trailero. Era Arturo, el custodio de un secreto mortal, el heredero de una promesa de justicia, y el cómplice involuntario de mi propia esposa. Le había dejado una copia de la carta a Sofía. Ella necesitaba tener su propia paz, su propia verdad. Nos despedimos con un abrazo que sellaba un nuevo pacto, ya no basado en la ignorancia, sino en un dolor y un propósito compartidos. Acordamos mantenernos en contacto, pero con la máxima discreción. El enemigo, Ignacio Montero, seguía ahí fuera, más poderoso que nunca. Según las noticias, ahora era un respetado senador, un hombre con aspiraciones presidenciales, un pilar de la sociedad construido sobre cimientos de corrupción y muerte. La idea de enfrentarme a él era aterradora. Yo era un simple camionero. ¿Qué podía hacer contra un hombre así? Pero entonces recordaba la voz de Ricardo y la valentía silenciosa de Elena, y sabía que no podía echarme atrás. Cuando llegué a mi casa, ya era de noche. Las luces estaban encendidas. A través de la ventana, vi a Elena en la cocina, preparando la cena. Se movía con la misma gracia y eficiencia de siempre. Por un instante, todo pareció normal. Fue como si las últimas 48 horas hubieran sido un mal sueño. Pero entonces vi el peso en sus hombros. Una leve inclinación en su postura que nunca antes había notado. La carga que había llevado sola durante 30 años. Mi corazón se llenó de un amor tan inmenso y doloroso que casi me ahoga. Abrí la puerta con mi llave. El olor a cilantro y a tortillas recién hechas me recibió como siempre. «Arturo», dijo ella desde la cocina sin voltear. «¿Ya regresaste, mi vida? Pensé que tardarías más». «Adelanté el viaje», respondí, mi voz sonando extraña en mis propios oídos. Se giró y al verme, su sonrisa se congeló. Debió ver algo en mi rostro, una sombra, una gravedad que no estaba ahí 2 días antes. Dejó el cuchillo sobre la tabla de picar. «¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¿Te ves diferente?» Me acerqué a ella lentamente. No dije nada. Solo la miré a los ojos, tratando de transmitirle todo lo que sentía. El dolor, la gratitud, el amor, el perdón. Saqué de mi mochila el sobre amarillo que Sofía me había dado, el original, y lo puse sobre la mesa de la cocina. Elena miró el sobre, y todo el color desapareció de su rostro. Sus ojos se abrieron de par en par, llenos de pánico y comprensión. Se llevó una mano a la boca, y supe que su mundo, el mundo secreto que había protegido con tanto celo, acababa de derrumbarse. «¿Cómo?», fue lo único que pudo susurrar. «La radio», le dije suavemente. El valiente captó una conversación, tu voz y la de Ricardo. Se apoyó en la barra de la cocina, como si las piernas no pudieran sostenerla. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, lágrimas silenciosas que había contenido durante 3 décadas. «Lo siento tanto, Arturo», sollozó. «Te juro que todo fue para protegerte». «Lo sé», le dije acercándome y rodeándola con mis brazos. «Ahora lo sé todo. Fui a ver a Sofía. Leímos la carta. Se aferró a mí.
su cuerpo sacudido por espasmos de llanto contenido. Lloró por Ricardo, por Sofía, por mí, y sobre todo, por ella misma, por los años de miedo, de soledad, de mentiras piadosas. Yo la sostuve, dejando que sacara todo el dolor, sintiendo cómo mis propias lágrimas se mezclaban con las suyas en su cabello. No había reproches, no había ira, solo una profunda y abrumadora compasión. Nos sentamos a la mesa de la cocina, la misma mesa donde habíamos compartido miles de comidas, donde habíamos celebrado los cumpleaños de nuestros hijos y planeado nuestro futuro. Pero esa noche, la mesa se convirtió en un confesionario. Elena me lo contó todo, llenando los huecos que la carta de Ricardo había dejado. Me habló del pánico que sintió cuando Ricardo le confió el secreto, de las noches sin dormir, pensando en una salida, de la terrible decisión de tomar el dinero. Ricardo no quería hacerlo. Me contó, con la voz todavía temblorosa. Se sentía sucio, un traidor, pero yo lo convencí. Le dije que no era un robo, era una expropiación. Le estábamos quitando a un monstruo las armas que iba a usar para destruirte. Le dije que pensara en ello como una indemnización por la vida que le iban a robar. Me describió cómo planearon cada detalle. Cómo Ricardo, con su conocimiento del sistema bancario, creó la arquitectura financiera perfecta para desviar los fondos sin ser detectado de inmediato. Y cómo ella, con su inteligencia práctica, se encargó de la logística, de crear una nueva identidad para Ricardo, de planificar su muerte. Fue lo más difícil que he hecho en mi vida, Arturo. Verlo irse, sabiendo que nunca más lo volvería a ver. Sentirme responsable de su muerte, aunque fuera una muerte fingida. Y luego, volver a casa y mirarte a los ojos, y sonreír, y pretender que todo estaba bien. Cada día ha sido una actuación. Me contó cómo accedió a la cuenta secreta. Utilizó una pequeña parte del dinero para montar una modesta cartera de inversiones, asesorada a distancia por un contacto que Ricardo le había dejado. Esa cartera había crecido con los años, generando los ingresos suficientes para darnos una vida cómoda, para pagar una buena educación a nuestros hijos, para que pareciera que mi sueldo de trailero rendía más de lo normal. El resto del dinero, la mayor parte, seguía intacto en la cuenta suiza, esperando el día del juicio. Cada vez que compraba algo un poco más caro, un vestido bonito, o cuando pagamos la entrada de la casa, me sentía culpable, confesó. Sentía que estaba gastando un dinero manchado de sangre. Pero luego te miraba a ti, a nuestros hijos, y sabía que lo volvería a hacer 1000 veces. Tu seguridad, tu libertad, no tenían precio. La mención de una vida más allá de nuestras posibilidades me hizo pensar en la ironía de sus sueños. El bolso de Chanel que anhelaba no era un símbolo de frivolidad, sino un recordatorio constante del sacrificio que había hecho. Era un lujo que podía permitirse financieramente, pero no moralmente. Su deseo no era por el objeto en sí, sino quizás por una vida normal, una vida donde un bolso caro fuera solo eso, y no un recordatorio de un pacto con la muerte. ¿Y la radio, Elena? ¿Cómo es posible que escuchara vuestra conversación? Ella negó con la cabeza, su expresión una mezcla de asombro y miedo. No lo sé, Arturo. No tengo ni idea. Nunca he vuelto a hablar con Ricardo. Nuestra comunicación terminó el día que se fue. Lo que escuchaste no puede ser, a menos que su voz, su conciencia, su espíritu, como quieras llamarlo, siga atado a este secreto. Terminé yo la frase. A menos que nos estuviera llamando, diciéndonos que el tiempo de esperar se ha acabado. Nos quedamos en silencio, asimilando la enormidad de lo que estábamos enfrentando. No era solo un enemigo de carne y hueso. Era también una fuerza que no podíamos explicar, un eco del pasado que exigía ser escuchado. Esa noche, por primera vez en 30 años, Elena y yo no solo dormimos juntos, velamos juntos. No hablamos más. Las palabras ya no eran necesarias. Nos tumbamos en la cama, abrazados, sintiendo el latido del otro, y en ese silencio compartido, forjamos un nuevo comienzo. La mentira que nos había separado secretamente ahora se había convertido en el cimiento de una nueva unión, más fuerte, más profunda. Ya no era su secreto, era nuestra misión. A la mañana siguiente, me desperté con una claridad mental que no había tenido en años. El miedo seguía ahí, un nudo frío en el estómago, pero ahora estaba acompañado de una determinación de acero. Miré a Elena, que dormía a mi lado, su rostro por fin en paz.
Parecía más joven, como si al compartir su carga, se hubiera quitado 30 años de encima. Me levanté sin hacer ruido y fui a la cocina. Puse a hacer café y saqué los documentos que Ricardo había dejado. Los extendí sobre la mesa. Eran mi mapa, mi arsenal. Necesitábamos un plan. Enfrentarse a un senador como Ignacio Montero no era algo que pudiéramos hacer solos. Necesitábamos aliados, gente poderosa y, sobre todo, honesta. Lo primero era encontrar un abogado. No cualquier abogado. Necesitábamos al mejor, a alguien incorruptible, alguien con el valor de enfrentarse al sistema. Y para contratar a alguien así, necesitábamos usar el dinero de la guerra. Cuando Elena se despertó, encontró el café hecho y los papeles ordenados sobre la mesa. Me vio sentado, estudiándolos, y me sonrió. Una sonrisa de verdad, sin sombras. «Buenos días, mi socio en el crimen», dijo, con una pizca de humor negro. «Buenos días, mi heroína», respondí, devolviéndole la sonrisa. Estaba pensando. El primer paso es encontrar un abogado. Y no podemos buscarlo en las páginas amarillas. Necesitamos a alguien de confianza. Alguien a quien el dinero de Montero no pueda comprar. «Estoy de acuerdo», dijo sentándose a mi lado, «y creo que sé por dónde empezar». Ricardo, en sus notas, mencionó a un viejo profesor de Derecho, un hombre llamado Benjamín Herrera. Un idealista, un luchador contra la corrupción. Dijo que si alguna vez las cosas se ponían feas, Herrera era la única persona en el mundo legal en la que se podía confiar. El problema es que eso fue hace 30 años. No sabemos si sigue vivo o si todavía ejerce. Solo hay una forma de averiguarlo, dije. Hoy no voy a encender el valiente. Hoy vamos a empezar a hacer llamadas. Pasamos toda la mañana investigando. Benjamín Herrera. El nombre parecía una aguja en un pajar. Pero gracias a Internet, esa herramienta que apenas empezaba a dominar, encontramos una pista. Un artículo antiguo sobre un famoso caso de derechos humanos en el que un tal Benjamín Herrera había sido el abogado defensor. El artículo mencionaba que se había retirado de la práctica privada para fundar una organización sin fines de lucro llamada Justicia y Verdad, dedicada a defender a víctimas de abusos de poder. La fundación tenía una pequeña oficina en la Ciudad de México. Sentí una oleada de esperanza. Era él. Tenía que ser él. «Elena, tenemos que ir a la Ciudad de México», le dije. «Tenemos que hablar con este hombre en persona. Esto no es algo que se pueda discutir por teléfono». «¿Y qué le diremos? ¿Que tenemos pruebas de un crimen de hace 30 años que nos entregó un fantasma a través de la radio de un tráiler? Le diremos la verdad, o al menos la parte de la verdad que puede entender. Le diremos que tenemos pruebas irrefutables contra Montero, y que estamos dispuestos a todo para que pague por sus crímenes. La parte de la radio, podemos guardárnosla para nosotros por ahora. Ya tenemos suficientes cosas increíbles que contar». Elena asintió. Su rostro una mezcla de miedo y excitación. «De acuerdo. Pero si vamos a hacer esto, lo haremos bien. No podemos ir a ver a un abogado de ese calibre pareciendo dos provincianos asustados. Necesitamos proyectar fuerza, seguridad. Necesitamos que nos tomen en serio». Entendí lo que quería decir. No se trataba de apariencias, sino de estrategia. La forma en que te presentas puede ser la diferencia entre que te abran la puerta o te la cierren en la cara. «Y necesitamos un plan B», añadió ella. «Si Herrera no puede o no quiere ayudarnos, no podemos rendirnos. Montero tiene enemigos, otros políticos, periodistas de investigación. Tenemos que identificarlos, crear una red de seguridad». Estaba asombrado por su lucidez, por su pensamiento estratégico. Esta no era la Elena que yo conocía. O quizás sí. Quizás esta era la verdadera Elena, la que había estado oculta bajo capas de normalidad, esperando el momento de actuar. «Tienes razón», le dije, lleno de admiración. «Tú te encargarás de la estrategia, yo seré el soldado. Dime qué hacer y lo haré. Lo haremos juntos, Arturo», me corrigió, tomando mi mano. Como siempre debió ser. Esa tarde, Elena hizo la transferencia más grande de su vida. Movió una parte sustancial del fondo de guerra de la cuenta suiza a una cuenta nacional que abrimos esa misma mañana. Ver la cifra en la pantalla del cajero fue surrealista. Era más dinero del que había visto junto en toda mi vida. Dinero que nos daba poder. El poder de luchar. «Parte de esto lo usaremos para nuestros gastos en la Ciudad de México», dijo Elena con voz firme. «Reservaremos una suite en un buen hotel en Polanco, cerca de las oficinas de los abogados importantes. Compraremos ropa nueva.
Y contrataremos seguridad si es necesario. No vamos a escatimar. Esta es la batalla de nuestras vidas. Y la vamos a ganar. La miré, y vi en ella a una generala planeando su ofensiva. La mujer que había hecho milagros con mi sueldo de trailero ahora estaba a punto de financiar una guerra contra uno de los hombres más poderosos de México. Y yo, su leal conductor, estaba listo para llevarla a donde necesitara ir. Nuestro viaje juntos apenas comenzaba. El viaje a la Ciudad de México fue radicalmente diferente a cualquiera de mis travesías en tráiler. No hubo asfalto polvoriento ni paradas en fondas de carretera. Volamos en primera clase. Para mí, que estaba acostumbrado a la estrechez de la cabina de El Valiente, el espacio y el servicio eran un lujo casi abrumador. Elena, en cambio, parecía moverse en ese ambiente con una naturalidad que me sorprendió. Era como si una parte de ella siempre hubiera pertenecido a ese mundo. Un mundo que el secreto de Ricardo le había permitido tocar, aunque fuera de lejos. Nos hospedamos en un hotel de lujo en el corazón de Polanco, un barrio que yo solo conocía por las revistas. Las calles estaban llenas de boutiques con nombres que apenas podía pronunciar, como Louis Vuitton o Gucci, y restaurantes donde una cena costaba más de lo que yo ganaba en una semana. Era el mundo de Ignacio Montero, un mundo de poder y dinero. Y nosotros estábamos allí para desafiarlo desde sus propias entrañas. Mientras yo me sentía un sapo de otro pozo, Elena se transformó. Fuimos de compras. Yo me resistí al principio, sintiéndome ridículo probándome trajes caros y zapatos italianos. Pero Elena insistió. No es vanidad, Arturo. Es un uniforme. La gente como Montero juzga el libro por su portada. Si queremos que nos escuchen, tenemos que hablar su idioma. Y su idioma es el poder. Tenía razón. Cuando me miré al espejo, vestido con un traje oscuro que me quedaba a la perfección, no vi al trailero. Vi a un hombre serio, decidido. Un hombre al que se debía respetar. Elena también se compró ropa nueva. Vestidos elegantes, zapatos de tacón, y un bolso que, aunque no era de Chanel, irradiaba una discreta elegancia. Se movía con una confianza y una autoridad que nunca le había visto. Era la misma mujer que me preparaba el café por las mañanas, pero ahora, bajo las luces de la gran ciudad, parecía una reina. La reina que siempre había sido, oculta bajo el delantal. Pasamos los siguientes 2 días preparándonos para la reunión con Benjamín Herrera. Elena, con una meticulosidad asombrosa, organizó los documentos de Ricardo en una carpeta impecable. Hizo resúmenes, señaló los puntos clave, preparó una cronología de los hechos. Yo, por mi parte, me dediqué a estudiar a nuestro enemigo. Leí todo lo que pude encontrar sobre el senador Ignacio Montero, su carrera política, sus negocios, sus supuestas obras de caridad. Era un maestro del disfraz. Proyectaba una imagen de hombre de familia, de servidor público intachable. Pero bajo la superficie, los rumores de corrupción y vínculos con el crimen organizado eran constantes, aunque nunca probados. Era un fantasma, protegido por una red de influencias que parecía impenetrable. Finalmente, llegó el día de la cita. La oficina de la Fundación Justicia y Verdad no estaba en un rascacielos de cristal, sino en una vieja casona de la colonia Roma, un barrio con un encanto bohemio. El lugar era austero, casi monacal. Libros por todas partes, carteles de casos de derechos humanos en las paredes. Nos recibió una secretaria joven y nos hizo pasar a una sala de juntas. Unos minutos después, la puerta se abrió y entró Benjamín Herrera. Era un hombre mayor, de unos 80 años, con el cabello blanco y espeso y unos ojos azules que parecían haberlo visto todo. A pesar de su edad, se movía con una energía juvenil. Nos saludó con un apretón de manos firme y nos invitó a sentarnos. «Señor y señora Valdés», dijo, con una voz grave y pausada. «Mi secretaria me dijo que tenían un asunto urgente y confidencial que discutir conmigo. Soy todo oídos». Elena tomó la palabra. Con una calma y una elocuencia que me dejaron sin aliento, le contó nuestra historia. Omitió, como habíamos acordado, la parte de la radio fantasma. Simplemente dijo que, tras la muerte de un familiar cercano, habían encontrado unos documentos que revelaban un crimen antiguo pero de consecuencias actuales. Le habló de Ricardo, del fraude en el banco, de la trampa que le habían tendido a un amigo inocente, yo, y del papel central de un entonces prometedor político llamado Ignacio Montero. Mientras hablaba, yo observaba a Herrera. El abogado no interrumpía, no mostraba sorpresa ni escepticismo. Solo escuchaba,
con una concentración total, sus ojos azules fijos en Elena. Cuando ella terminó de hablar, le entregó la carpeta con los documentos. Herrera se puso unos lentes de lectura y comenzó a revisar los papeles, uno por uno, con una lentitud exasperante. El silencio en la habitación era absoluto, solo roto por el suave crujido del papel. Pasaron los minutos, que a mí me parecieron horas. Yo sentía el sudor en mis manos. Nuestra vida entera dependía de la reacción de ese hombre. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Herrera se quitó los lentes, se recostó en su silla y nos miró. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Ricardo Ayala, dijo, casi para sí mismo. Recuerdo a ese muchacho. Fue mi alumno en la UNAM, uno de los más brillantes que he tenido. Inteligente, íntegro. Siempre supe que llegaría lejos. Su muerte fue una gran pérdida. Mi corazón dio un brinco. Lo conocía. Ricardo había elegido bien. Y a Ignacio Montero, continuó Herrera, y su voz se endureció. También lo conozco, demasiado bien. Llevo años siguiendo sus pasos, esperando que cometa un error, que deje un cabo suelto. Es una serpiente venenosa, una de las más peligrosas del país. Ha construido un imperio sobre la extorsión, el soborno y la sangre, pero es listo. Sabe cómo cubrir sus huellas. Hasta ahora. Se inclinó sobre la mesa, sus ojos brillando con una intensidad feroz. Estos documentos son la bala de plata que he estado esperando durante 20 años. Esto no solo prueba el lavado de dinero, prueba su modus operandi desde el principio de su carrera. Esto lo destruye, lo entierra para siempre. Sentí una oleada de alivio tan grande que casi me mareo. Lo había logrado. Habíamos encontrado a nuestro aliado. Sin embargo, añadió Herrera, y su tono se volvió grave. No se hagan ilusiones. Esto no será fácil. Montero no se va a quedar de brazos cruzados. Cuando se entere de que tenemos esto, usará todo su poder para aplastarnos. Intentará desacreditarnos, amenazarnos, incluso eliminarnos. Esta no es una batalla legal, es una guerra. Estamos listos para esa guerra, licenciado, dije yo, hablando por primera vez. Por eso hemos venido a verlo. Sabemos que no podemos hacerlo solos. Y por eso, añadió Elena, hemos traído con nosotros los recursos necesarios para financiar esta guerra. Tenemos un fondo considerable. Dinero que Ricardo apartó para este propósito. Podemos pagar los mejores investigadores, la mejor seguridad, lo que sea necesario. Herrera nos miró, una mezcla de admiración y preocupación en su rostro. Tienen valor, ustedes dos, mucho valor. Y eso es lo más importante. Pero necesitan más que valor y dinero. Necesitan una estrategia a prueba de balas. Se levantó y comenzó a caminar por la habitación, como un general planeando su ataque. No podemos ir directamente a la fiscalía. Montero tiene gente ahí. Enterrarían el caso en un día. Tampoco podemos ir a la prensa todavía. Controla a muchos medios. Lo negarían todo y nos acusarían de difamación. Tenemos que ser más listos. Tenemos que tenderle una trampa. El plan de Herrera era audaz y peligroso. Consistía en filtrar la información de manera controlada a través de canales internacionales, a periodistas de investigación en Estados Unidos y Europa que no pudieran ser silenciados por Montero. Al mismo tiempo, usaríamos los documentos para presionar a algunos de los antiguos cómplices de Montero en el banco, gente que ahora estaba retirada pero que seguía siendo vulnerable. La idea era crear un círculo de fuego alrededor de Montero, obligándolo a cometer un error, a mover su dinero, a contactar a sus viejos socios. Y cuando lo hiciera, estaríamos allí para grabarlo, para documentarlo, para obtener la prueba final que lo conectara directamente con los crímenes del pasado y del presente. Necesitarán protección las 24 horas del día, nos advirtió Herrera. A partir de este momento, ustedes son los testigos más importantes y más vulnerables de este país. Contrataré a un equipo de exmilitares, los mejores que hay. Se quedarán con ustedes en el hotel. Cambiarán sus rutinas. Monitorearán sus comunicaciones. Su vida tal como la conocían ha terminado. ¿Están dispuestos a aceptar eso? Miré a Elena. Ella me sostuvo la mirada. Sus ojos firmes y decididos. Asintió. Sí, dijimos al unísono. Bien, dijo Herrera. Entonces que comience la guerra. Salimos de la oficina de Herrera sintiéndonos como si hubiéramos envejecido 10 años en 2 horas. La adrenalina nos mantenía en pie, pero éramos conscientes de que habíamos cruzado un punto de no retorno.
Ya no éramos simples ciudadanos. Éramos objetivos. Tal como lo prometió, esa misma tarde un equipo de seguridad, liderado por un hombre imponente y de pocas palabras llamado Capitán Rivas, se instaló en la suite contigua a la nuestra. Nos explicaron los protocolos. No salir solos, no hablar con extraños, cambiar de coche cada día. Se sentía como vivir en una película de espías. Los días siguientes fueron una vorágine de actividad. Mientras el equipo de Herrera comenzaba a mover los hilos, contactando a periodistas extranjeros y preparando el terreno legal, Elena y yo nos dedicamos a nuestra propia investigación. Con la ayuda de un joven y brillante hacker que trabajaba para la fundación de Herrera, comenzamos a rastrear las operaciones actuales de Montero. Descubrimos que su imperio se había sofisticado. Ya no era solo lavado de dinero. Ahora estaba metido en el tráfico de influencias, en la adjudicación de contratos gubernamentales a sus empresas fantasma, en el desvío de fondos públicos. Seguía siendo el mismo ladrón, solo que ahora vestía trajes de diseñador y hablaba desde la tribuna del Senado. Una noche, mientras revisábamos unos documentos financieros increíblemente complejos, Elena se detuvo y me miró. ¿Alguna vez te imaginaste así, Arturo? ¿Pasando tus noches persiguiendo a senadores corruptos? Negué con la cabeza riendo. Jamás. Yo me imaginaba retirado, en una casita en la playa, enseñando a pescar a nuestros nietos. Aún podemos tener eso, dijo ella, con una suavidad que contrastaba con la dureza de nuestro entorno. Cuando todo esto termine, nos iremos lejos, compraremos esa casita, y seremos solo nosotros, sin secretos, sin miedo. Es una promesa, le dije, tomando su mano. Esa promesa se convirtió en nuestro faro, la luz al final de este túnel oscuro y peligroso. Una semana después, recibimos la primera señal de que nuestro plan estaba funcionando. Un prestigioso periódico de Nueva York publicó un artículo de investigación que, sin mencionar directamente a Montero, hablaba de una red de corrupción en México que utilizaba los mismos métodos que Ricardo había descrito en su carta. El artículo citaba fuentes anónimas de alto nivel y mostraba extractos de documentos que eran idénticos a los nuestros. La reacción no se hizo esperar. Montero dio una conferencia de prensa negándolo todo, acusando a fuerzas oscuras extranjeras de querer desestabilizar el país. Pero sabíamos que estaba herido. Le habíamos dado el primer golpe. El capitán Rivas nos informó que la vigilancia sobre Montero se había intensificado. Y habían detectado algo. Montero había contactado a un viejo conocido, el exdirector del banco donde trabajaba Ricardo, un hombre llamado Fausto Cisneros, que ahora vivía retirado en una lujosa mansión en Cuernavaca. Este es el momento, nos dijo Herrera en una llamada segura. Cisneros es el eslabón débil. Está viejo, enfermo y sobre todo asustado. Si podemos llegar a él antes que Montero, podríamos convencerlo de que hable. Sería el testigo que necesitamos para corroborar los documentos. ¿Y cómo llegamos a él?, pregunté. Ahí es donde entras tú, Arturo, dijo Herrera. Necesitamos a alguien que no levante sospechas. Alguien que pueda acercarse a él de una manera no convencional. Tú eres un hombre del pueblo. Hablas su idioma. Quizás puedas llegar a él de una forma que un abogado no puede. La idea era aterradora y brillante. Tenía que acercarme a Fausto Cisneros. Tenía que enfrentarme a uno de los hombres que había conspirado para destruirme. Mi papel en esta guerra estaba a punto de volverse mucho más activo y mucho más peligroso. El plan para acercarme a Fausto Cisneros era arriesgado y dependía enteramente de mi capacidad para actuar. Herrera y su equipo habían descubierto que Cisneros, a pesar de su retiro lujoso, vivía con un miedo constante. Su mansión en Cuernavaca era una fortaleza, pero su eslabón más débil era su rutina. Cada mañana, muy temprano, antes de que sus guardaespaldas se despertaran del todo, salía a caminar por los jardines de su propiedad, acompañado únicamente por su viejo perro. Era una ventana de oportunidad de apenas 20 minutos. Mi misión era infiltrarme en la propiedad y abordarlo durante ese paseo solitario. El capitán Rivas y su equipo pasaron 2 días reconociendo el terreno. La mansión estaba rodeada por un muro alto, pero encontraron un punto ciego en la parte trasera, donde la vegetación era más densa. Podían crear una brecha en la seguridad por un corto periodo de tiempo. Yo tendría que entrar, encontrar a Cisneros, hablar con él y salir antes de que nadie se diera cuenta. No llevaría armas, solo una pequeña grabadora oculta y un sobre. En el sobre,
una copia de uno de los documentos que Ricardo había salvado, una orden de transferencia firmada por el propio Cisneros, autorizando el movimiento de una suma millonaria a una de las empresas fantasma de Montero. Era la prueba de su complicidad. La noche anterior a la operación, apenas pude dormir. Elena estaba a mi lado, sosteniendo mi mano. No decía nada, pero su presencia era mi fuerza. Me sentía como en los viejos tiempos, preparándome para un viaje largo y peligroso en la carretera, solo que esta vez la carga era mucho más pesada y el destino incierto. Recordé las palabras de Ricardo en la carta: sé feliz y haz justicia. Estaba a punto de cumplir la segunda parte de su petición. Antes del amanecer, el equipo de Rivas me llevó en una camioneta sin insignias hasta las inmediaciones de la mansión. Me vistieron con ropa de jardinero, para no desentonar si alguien me veía de lejos. Me dieron un auricular discreto para comunicarme con ellos. Tienes 20 minutos desde el momento en que pongas un pie dentro, Arturo. Ni un segundo más, me advirtió Rivas, su rostro impasible como una roca. Si algo sale mal, abortamos la misión y te sacamos de ahí. Me deslicé a través de la brecha en el muro, bajo la cobertura de la oscuridad. El corazón me latía en la garganta. El jardín era inmenso, un laberinto de setos perfectamente recortados y fuentes silenciosas. Siguiendo las indicaciones de Rivas a través del auricular, me moví sigilosamente hacia la parte delantera de la casa, donde se suponía que Cisneros comenzaría su paseo. Me escondí detrás de una estatua de mármol y esperé. Puntualmente, a las 6 de la mañana, la puerta de la mansión se abrió y apareció Fausto Cisneros. Era un hombre frágil, encorvado por la edad y, supuse, por el peso de su conciencia. Se apoyaba en un bastón y caminaba con lentitud, mientras su perro, un viejo labrador, trotaba a su lado. Era ahora o nunca. Salí de mi escondite y caminé hacia él, con calma, como si perteneciera a ese lugar. Cisneros me vio y frunció el ceño, extrañado. Su mano se tensó sobre el bastón. «¿Quién es usted? ¿Qué hace aquí?», preguntó con una voz temblorosa pero autoritaria. «Buenos días, señor Cisneros», le dije, deteniéndome a una distancia prudente. «Mi nombre no le dirá nada, pero traigo un mensaje de un viejo amigo suyo. Un amigo al que usted y su socio, el senador Montero, traicionaron hace muchos años. Un hombre llamado Ricardo Ayala». Al oír el nombre de Ricardo, Cisneros palideció. Se tambaleó y tuvo que apoyarse en un árbol cercano. Su perro empezó a gruñir. «No sé de qué me habla», balbuceó. «Váyase de mi propiedad o llamaré a seguridad». «No se moleste», le dije, sacando el sobre. «Sé que tiene miedo. Sé que Montero lo llamó después de que salió el artículo en Nueva York. Sé que lo está presionando para que guarde silencio. Pero Montero no puede protegerlo para siempre. Nosotros sí». Le extendí el sobre. «Aquí tiene un recuerdo, una pequeña prueba de que sabemos exactamente lo que hizo, y tenemos muchas más, suficientes para mandarlo a usted y a Montero a la cárcel por el resto de sus vidas». Cisneros miró el sobre como si fuera una serpiente. Con mano temblorosa lo tomó y lo abrió. Vio su propia firma en el documento. Un gemido se escapó de sus labios. «Montero me obligó», susurró, con los ojos llenos de lágrimas. «Me amenazó. Dijo que si no colaboraba, mi familia». Lo mismo le dijo a Ricardo. Lo interrumpí, mi voz fría como el hielo. La diferencia es que Ricardo tuvo el valor de enfrentarse a él. Sacrificó su vida para proteger a los suyos. ¿Usted qué ha hecho, Cisneros? Vivir como un rey con dinero sucio, mientras el fantasma de su traición lo persigue cada noche. «El tiempo se acaba, Arturo». Escuché la voz de Rivas en mi oído. «Tiene una opción, Cisneros», le dije, bajando la voz. «Puede seguir siendo el perro faldero de Montero y hundirse con él, o puede hacer lo correcto por primera vez en 30 años. Puede colaborar con nosotros, testificar, contar todo lo que sabe. Le garantizamos protección, un acuerdo con la fiscalía, una oportunidad de morir con la conciencia limpia». Le di una tarjeta con un número de teléfono encriptado. «Tiene 24 horas para decidirse. Si no llama, la próxima vez que nos veamos será en un tribunal. Y créame, no seremos tan amables». Me di la vuelta y me alejé, dejándolo allí, temblando, con la prueba de su crimen en la mano. Mi corazón martilleaba contra mi pecho. Había hecho mi parte. Ahora todo dependía de él. Regresé a la camioneta justo a tiempo. La adrenalina era tan intensa que apenas podía hablar.
Rivas me dio una palmada en el hombro. Bien hecho, Valdés. Bien hecho. Era el mayor elogio que había recibido de él. Las siguientes 24 horas fueron las más largas de mi vida. Elena y yo no nos separamos ni un segundo. Esperamos. Cada vez que sonaba un teléfono, saltábamos. Herrera nos mantenía informados. Montero estaba nervioso. Había cancelado su agenda pública y se había encerrado en su oficina del Senado con sus abogados. La presión estaba surtiendo efecto. Y entonces, a las pocas horas de que expirara el plazo, el teléfono encriptado sonó. Herrera contestó. Era Cisneros. Quería hablar. Quería confesar. La declaración de Fausto Cisneros fue la pieza que nos faltaba. Grabada en video y ante notario en un lugar seguro proporcionado por Herrera, Cisneros lo contó todo. Confirmó cada detalle de la carta de Ricardo. Describió con lujo de detalles la red de corrupción de Montero, dando nombres, fechas y lugares. Su testimonio era devastador. Era la pistola humeante. Con el testimonio de Cisneros y los documentos de Ricardo, Herrera tenía un caso blindado. Decidió que era el momento de dar el golpe final. Ya no a través de la prensa extranjera, sino aquí, en México. Contactó a la periodista más respetada e intrépida del país, una mujer llamada Carmen Aristegui, conocida por no temerle a nadie. Le entregó el paquete completo. Los documentos, la copia de la carta de Ricardo y el testimonio en video de Cisneros. El programa de Carmen Aristegui se transmitió en vivo por internet unos días después. Durante una hora, desgranó la historia, presentando las pruebas una por una. Fue una bomba atómica. El país entero se paralizó. El nombre de Ignacio Montero estaba en boca de todos, ya no como un respetado senador, sino como un criminal, un asesino, un ladrón. La caída de Montero fue fulminante. Esa misma noche la Fiscalía, acorralada por la presión pública y la contundencia de las pruebas, solicitó al Senado el desafuero del senador para poder procesarlo. Sus aliados políticos, viendo el barco hundirse, le dieron la espalda. En menos de 48 horas, Ignacio Montero, el hombre intocable, fue despojado de su inmunidad y arrestado. Las imágenes de él, esposado, saliendo de su lujosa mansión, con el rostro desencajado por la incredulidad y la rabia, fueron la portada de todos los periódicos. Elena y yo vimos la noticia en la televisión de nuestra suite de hotel, abrazados. Lloramos. Lloramos de alivio, de alegría, de tristeza. Por fin, después de 30 años, se había hecho justicia para Ricardo. Su sacrificio no había sido en vano. Su voz, que me había llegado a través del éter en una noche solitaria en el desierto, había sido escuchada. Unos días después, recibimos una llamada de Sofía. Estaba llorando, pero esta vez eran lágrimas de paz. Gracias, Arturo. Gracias, Elena. Le han devuelto el honor al nombre de mi esposo. Ahora, por fin, puede descansar en paz. Nuestra guerra había terminado. Habíamos ganado, pero la victoria tenía un sabor agridulce. Habíamos destruido a un monstruo, pero el proceso nos había cambiado para siempre. Ya no éramos las mismas personas que habían iniciado ese viaje. Éramos más fuertes. Sí, pero también llevábamos las cicatrices de la batalla. Herrera nos aconsejó desaparecer por un tiempo. Aunque Montero estaba en la cárcel, su red de poder seguía activa y podían buscar venganza. Era hora de cumplir la promesa que nos habíamos hecho. Era hora de comprar nuestra casita en la playa. Le entregamos a Herrera una suma considerable del fondo de guerra, para que su fundación, Justicia y Verdad, pudiera seguir luchando por otras víctimas. El resto del dinero, decidimos, lo usaríamos para empezar de nuevo, y una parte la donaríamos a una organización que ayudaba a las familias de traileros desaparecidos o asesinados en las carreteras de México. Era nuestra forma de honrar el camino que me había llevado hasta esta verdad. Antes de irnos de la Ciudad de México, hice una última cosa. Fui a una vieja tienda de electrónica y compré una radio de banda civil, idéntica a la de El Valiente. La instalé en el coche que habíamos comprado para nuestro nuevo comienzo. Elena me miró, extrañada. ¿Para qué quieres eso, Arturo? Es un recordatorio, le dije. Para no olvidar nunca que a veces las voces que más necesitamos escuchar vienen de los lugares más inesperados, y que siempre hay que estar dispuesto a oír. Condujimos hacia la costa, dejando atrás la ciudad, el ruido, el peligro. A medida que nos acercábamos al mar, sentía que un peso se levantaba de mis hombros. Miré a Elena. Dormitaba en el asiento del copiloto,
con una sonrisa plácida en los labios. Se veía hermosa, se veía libre. Encendí la radio. Al principio solo hubo estática, pero luego, entre el ruido, creí escuchar algo. Una voz muy lejana, casi un susurro, llevada por el viento. Decía una sola palabra: gracias. Sonreí. Apagué la radio. No necesitaba más mensajes. El camino por delante estaba despejado, y por primera vez en mucho tiempo, sabía exactamente a dónde me dirigía. Me dirigía a casa, con el amor de mi vida, a empezar el resto de nuestra vida. Gracias por llegar hasta el final de esta reflexión. Si estás leyendo esto, quiero que sepas que no estás solo. Ahora te invito a un momento de calma. Voy a compartir una oración. No importa tu religión, sino tu fe. Una oración pensada para ayudarte, para abrazar a todos los que en silencio luchan, sienten, esperan. Solo cierra los ojos un instante y deja que estas palabras te acompañen. Ten fe. Todo va a estar bien. Orar, encenderse por dentro. Hay dolores que nadie ve, dolores que no gritan, no sangran, pero pesan como un velo sobre los hombros. Esos que uno carga en silencio, tratando de entender, de seguir, de soportar. Pero hay un momento, y yo he estado ahí varias veces, en que el esfuerzo cansa. La mente se rinde, y algo dentro de uno se arrodilla, no por debilidad, sino por verdad. Es en ese instante cuando la oración comienza, o mejor dicho, aparece. No esa hecha con palabras bonitas o promesas apresuradas, sino la que brota de un lugar tan profundo que ni siquiera tiene nombre, como un susurro del alma diciendo: ya no puedo sola. Orar, descubrir, no es pedir, es recordar. Recordar quiénes somos cuando el ego se aquieta. Recordar que la vida también late en lo invisible. Que hay un centro en nosotros donde todo descansa. Y que, aunque por fuera todo parezca derrumbarse, ese centro permanece. A veces, orar es simplemente cerrar los ojos y recogerse como una flor que siente el frío de la noche. Es permitir que una presencia suave nos envuelva. No como magia, sino como sustento. Como quien dice sin prisa: aquí estoy, incluso ahora. La oración, o la súplica, no cambia el mundo, pero cambia a quien ora. No evita los dolores, pero transforma la forma en que atravesamos cada uno de ellos. Nos da una mirada más tierna, un corazón menos endurecido, un paso más firme, incluso en la oscuridad. Es como si, por un instante, el alma flotara por encima del tiempo y regresara al cuerpo con más paz. No una paz ruidosa, sino esa que solo quien ha pasado por el caos puede reconocer. Orar es afinar la escucha. La mente se calla y la intuición despierta. Las respuestas no siempre vienen en palabras. A veces son solo percepciones, toques sutiles, un calor en el pecho. La oración ilumina lo que estaba turbio, deshace nudos que ni sabíamos que teníamos. Y lo más bonito es que no tiene que ser complicado. Orar es hablar con Dios, con el universo, con esa inteligencia amorosa que nos habita y nos envuelve, incluso cuando lo olvidamos. Y no tiene que sonar bonito. No necesitas saber rezar. No necesitas entender nada sobre la fe. Puede ser un desahogo en la ducha, una lágrima en la almohada, una frase susurrada antes de dormir: cuídame. Puede ser incluso el silencio, cuando el dolor es tan profundo que no salen palabras. Dios entiende todo eso. El universo escucha lo que el corazón no sabe decir. No hay una forma correcta. Hay presencia. Y cada vez que nos permitimos ese encuentro, aunque sea sin ritual, aunque sea sin certeza, es oración. Es tan simple, tan al alcance. Orar es solo recordar que no estamos solos. Y entonces, un día, sin darnos cuenta, nos volvemos oración. La forma de caminar, de tocar, de callar, todo empieza a vibrar distinto. Ni siquiera hace falta decir nada. Solo estar ahí ya es oración viva. Y hasta en los días en que no logramos orar. Y sí, hay días así. El alma sigue orando por nosotros. El espíritu no olvida de dónde viene. Al final, orar es eso. Encenderse por dentro y dejar que esa luz nos guíe, incluso cuando no sabemos